Fui yo quien, frente al frío objetivo de una cámara y para el retorcido deleite de mis miles de seguidores, rocié con gasolina aquel viejo cuadro de la Virgen que mi madre guardaba como un tesoro bajo su cama. Fui yo quien le prendió fuego mientras una sonrisa de suficiencia se dibujaba en mi rostro. Sentí el calor en mi cara, un calor violento y efímero, y lo confundí con la victoria de la razón sobre el mito, de la ciencia sobre la superstición. Aquel era, en mi mente, el acto definitivo que consolidaría mi canal de YouTube, mi púlpito digital, como el inexpugnable bastión del ateísmo en Internet. Mi nombre es Javier, y hoy, a mis 58 años, el peso de esa memoria es más real que el fuego que provoqué. Durante décadas, construí un imperio sobre los cimientos del desprecio. Mi alias en la red era el racionalista implacable, un título que llevaba con un orgullo casi infantil. Mi canal no era un espacio de debate, era un campo de batalla, un lugar donde yo, armado con una lógica afilada y mordaz, aniquilaba cualquier vestigio de fe que se cruzara en mi camino. Mi cruzada, sin embargo, no era puramente intelectual, era una guerra personal, visceral, contra los fantasmas de una infancia que yo recordaba como asfixiante, marcada por una religiosidad que me parecía una jaula para el pensamiento libre. Mi madre, una mujer de fe sencilla y profunda, había intentado inculcarme un amor que yo solo podía interpretar como una cadena. Y al morir, yo me propuse romper cada uno de sus eslabones. Cada vídeo era un martillazo contra ese pasado, y cada vídeo tenía sus consecuencias en el presente. Mi hermana menor, Marta, una mujer de corazón noble y devota, miembro de los cursillos de cristiandad, me llamaba llorando después de cada publicación, especialmente polémica. Su voz, rota por el teléfono, me suplicaba que parara, que dejara de profanar la memoria de nuestra madre, que dejara de sembrar odio. Yo escuchaba sus súplicas con una paciencia condescendiente, viéndolas como la prueba irrefutable de la debilidad que la fe inyecta en las personas. Para mí, sus lágrimas no eran un signo de dolor, sino de su derrota. También estaba el pastor David, un carismático y mediático líder de una de esas megaiglesias evangélicas. Él me desafiaba a debates públicos que se convertían en espectáculos virales por la agresividad de mis ataques y su estudiada calma. Yo lo despedazaba con citas de filósofos y científicos, y mis seguidores lo celebraban como si hubiera ganado una guerra santa al revés. E incluso la hermana Pilar, una anciana monja del hospicio donde mi madre pasó sus últimos días, me enviaba cartas escritas a mano con una caligrafía temblorosa, que yo acumulaba en un cajón sin ni siquiera abrir los sobres. Eran voces de un mundo que yo había decidido silenciar a gritos, pero para celebrar mi especial 1 millón de suscriptores, necesitaba algo más. Necesitaba el acto final, la profanación definitiva, un gesto tan simbólico y tan brutal que nadie pudiera poner en duda mi convicción. Y entonces lo supe. Tenía que destruir el objeto más sagrado de mi pasado, el epicentro de la fe de mi madre. En aquel cuadro de Nuestra Señora no era una obra de arte, era una lámina barata en un marco de madera oscura, pero ella lo veneraba. Le hablaba, le rezaba, y en sus ojos vidriosos encontraba un consuelo que yo siempre desprecié. Recordé haberlo visto la última vez que vacié su casa, metido bajo el canapé de su cama, como si quisiera protegerlo del mundo. Volví a aquel piso, ahora vacío y frío, y lo saqué de su escondite. El rostro de la mujer del cuadro me miró con una serenidad que me enfureció. Era la misma mirada que había visto en mi madre 1000 veces, una mirada que yo interpretaba como una resignación estúpida ante el sufrimiento. Monté el escenario en el patio trasero de mi casa, la cámara sobre el trípode, las luces apuntando al caballete donde coloqué el cuadro. Pulsé el botón de grabar y empecé mi monólogo. Hablé de la irracionalidad, del opio del pueblo,
de los siglos de oscuridad causados por creencias como la que representaba esa imagen. Mis palabras eran precisas, crueles, ensayadas, y entonces tomé el bidón de gasolina. El líquido transparente empapó el lienzo, deformando los colores, haciendo que el rostro de la Virgen pareciera llorar un óleo oscuro, y con un encendedor le prendí fuego. La llamarada fue instantánea, voraz. El rostro sereno se convirtió en una máscara negra y burbujeante. El marco de madera crujía y se deshacía, y yo me reía. Una risa hueca, triunfal, que resonó en el silencio de la noche. El vídeo fue un éxito rotundo. Millones de visitas en pocas horas. Los comentarios eran un torrente de alabanzas. Ídolo, maestro, valiente. Me aclamaban como un libertador. Me senté frente al ordenador, leyendo cada comentario, sintiendo cómo el ego se inflaba en mi pecho como un globo a punto de estallar. Había ganado. Había demostrado que no había nada sagrado, que todo podía arder. Si esta historia, por dura que sea, te está llegando de alguna manera, si sientes que hay algo en este relato que resuena contigo, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa. Dale a me gusta si crees que los testimonios de cambio merecen ser escuchados y activa la campanita para que te avisemos. Y me ayudaría mucho, de verdad, saber que no estoy hablando al vacío. Déjame un comentario y dime desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Saber que hay alguien al otro lado da sentido a todo esto. La noche en que subí el vídeo fue una apoteosis. Los números en la pantalla de mi ordenador parecían un organismo vivo y febril. Visitas, me gustas, comentarios crecían exponencialmente. Una avalancha digital que me sepultaba en validación. Genio, héroe, por fin alguien se atreve. Cada notificación era una inyección de adrenalina, un aplauso en el coliseo de mi ego. Me serví un whisky caro, de esos que guardaba para las grandes ocasiones. Why bring solo frente al monitor, con el reflejo de un hombre que se creía victorioso. Había quemado a la diosa, y sus acólitos me elevaban a mí a los altares. Pero cuando la euforia de los primeros miles de comentarios empezó a desvanecerse y el whisky dejó de calentar, un frío extraño comenzó a subir desde el suelo. Apagué el ordenador y el silencio de la casa, mi casa enorme y vacía, me cayó encima como una losa. El eco de mi risa en el video se había extinguido, y lo que quedaba no era la paz del vencedor, sino el vacío de un campo de batalla después de la masacre. Un vacío helado, denso, que se pegaba a las paredes. Por primera vez en muchos años, me sentí infinitamente solo en esa noche. Soñé. No fue una pesadilla de fuego y azufre, ni un juicio divino con un Dios vengativo señalándome con el dedo. Nada de eso. Estaba en un jardín, un lugar que no conocía, pero que se sentía extrañamente familiar. No había pájaros, ni viento, solo una quietud profunda, como si el tiempo se hubiera detenido. Why frente a mí, de pie junto a un rosal sin espinas, estaba ella, a la mujer del cuadro. No llevaba una corona ni un halo, solo un vestido sencillo de un azul tan profundo como el cielo nocturno. Su rostro era el mismo que yo había visto miles de veces en la lámina barata de mi madre, pero ahora estaba vivo, respiraba y me miraba. No había ira en sus ojos, ni reproche. Había algo mucho peor. Algo que me desarmó por completo. Una tristeza pura, insondable, tan vasta como el universo. No era la tristeza de una víctima, sino la de una madre que ve a su hijo perdido, consumido por un dolor que él mismo no entiende. No dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo, y entonces, de esos ojos, los mismos ojos de cristal que yo había visto derretirse en el fuego, comenzaron a brotar lágrimas. Pero no eran de agua, eran de luz, gotas de luz líquida y cálida que rodaban por sus mejillas y caían sobre la hierba, haciéndola brillar. Y en cada una de esas lágrimas
como en un cine diminuto y perfecto, no vi mi condena. Va mi vida. Vi a un niño pequeño llorando en un rincón después del funeral de su madre. Un niño que decidió que odiar todo lo que ella amaba era la única forma de sobrevivir al dolor. Vi al adolescente que se burlaba de su hermana por rezar. Vi al hombre que construyó un trono sobre el desprecio para no tener que admitir jamás que se sentía abandonado. Vi mi soledad, mi rabia, mi miedo, todo reflejado en esa luz que nacía de su dolor. Me desperté con un grito ahogado que me desgarró la garganta. Estaba empapado en sudor, temblando y tenía la cara mojada. Estaba llorando. Yo, Javier, el racionalista implacable, lloraba con sollozos convulsos, infantiles, como no lo había hecho desde aquel día en el cementerio, hacía 40 años. Mi coraza, esa armadura de lógica y cinismo que había forjado durante décadas, se había hecho añicos en un instante. El trofeo de mi vídeo viral, la prueba de mi victoria, ahora se sentía como el acta de acusación de mi propia ceguera. Me levanté de la cama, tropezando, y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un desconocido, un pobre hombre de 58 años con los ojos hinchados y una expresión de pánico absoluto. Mi mente, mi única herramienta, mi Dios personal, entró en acción por puro instinto de supervivencia. Es el estrés, me dije. Una alucinación hipnagógica causada por la sobreestimulación y el alcohol. Un simple mecanismo de la psique procesando una culpa residual e irracional. Recite mis mantras. Las explicaciones científicas que tantas veces había usado para desmontar las experiencias de otros, pero las palabras sonaban huecas, inútiles. Eran etiquetas de cartón intentando contener un océano. Podía explicar la química de una lágrima, pero no podía explicar la luz que había visto en ellas. Podía explicar la neurología de un sueño, pero no la verdad que me había abofeteado en Elan. Y entonces ocurrió. Un dolor agudo, como una garra de hielo, me apretó el pecho. El aire se me escapó de los pulmones y me costaba respirar. El corazón me martilleaba en el pecho de forma errática, violenta. Un infarto era eso. Mi cuerpo traicionándome. El pánico se apoderó de mí. Un terror animal y primario. Hyperamoria. Iba a morir allí mismo, solo, en el suelo frío del baño de mi casa de lujo, y mi cadáver sería descubierto días después. Mi legado sería un canal de YouTube lleno de odio y un video de un hombre quemando el recuerdo de su madre. Cogí el teléfono para llamar a una ambulancia, pero mis dedos temblorosos no acertaban a marcar. ¿Y a quién más podía llamar? A Marta. Llamarla para decirle que la mujer de la que me había burlado toda mi vida acababa de visitarme en sueños y que creía que me estaba muriendo. A mis seguidores, ellos se reirían. Me había convertido en el rey de una isla desierta, 1 millón de súbditos virtuales y ni una sola mano a la que agarrarme. El dolor en el pecho era insoportable. La soledad, aún más. Y en ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, solo una imagen acudía a mi mente, en un rostro sereno, unos ojos llenos de una tristeza infinita y unas lágrimas hechas de luz. Si alguna vez te has sentido así, en un punto de quiebre, si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias batallas, házmelo saber con un me gusta y activa esa campanita de notificaciones. Porque lo que vino después de tocar ese fondo es algo que desafía toda lógica, y créeme, querrás saber cómo continúa. Allí, en el suelo helado del baño, me ahogaba. El aire era un lujo que mis pulmones ya no podían permitirse. Cada intento de respirar era una cuchillada en el pecho, un recordatorio brutal de mi propia fragilidad. Yo, que había construido una identidad sobre la base de mi invulnerable intelecto, estaba siendo derrotado por un simple fallo de mi biología, por un músculo que se negaba a seguir bombeando. La ironía era tan cruel como el dolor. Iba a morir solo, convertido en una anécdota macabra para los medios. Un famoso youtuber
ateo, muere tras su vídeo más polémico. Mi legado sería una pila de odio digital y el recuerdo de un hombre que quemó el último tesoro de su madre. Y en ese instante final, cuando la visión se volvía borrosa y los bordes de la conciencia se oscurecían, no pensé en mis logros, ni en mis seguidores, ni en mis argumentos irrefutables. Solo vi aquel rostro del sueño, aquellos ojos llenos de una tristeza infinita, y aquellas lágrimas hechas de luz. Me rendían, ya no había fuerzas para luchar. Si aquello era el final, que así fuera. Y entonces, en la más absoluta oscuridad de mi pánico, algo cambió. No fue un sonido, no fue una voz, fue una presencia, una sensación tan real y tangible como el frío de las baldosas bajo mi espalda, la certeza absoluta de que ya no estaba solo en aquella habitación. Levanté la vista con el último aliento que me quedaba y vi la luz. No era la luz artificial del baño, ni la de un coche pasando por la calle. Era una luz que no entraba por la ventana, sino que nacía en el propio aire del cuarto. Una luz suave, dorada, que no proyectaba sombras. Tenía la misma calidez, la misma sustancia que las lágrimas que había visto en mi sueño. No era una luz que cegara, sino que revelaba. Y lo que me reveló fue a mí mismo. El dolor en mi pecho, esa garra de hielo que me estaba matando, no desapareció de golpe, se disolvió, se deshizo como un terrón de azúcar en agua caliente, reemplazado por una paz que no tenía ningún sentido lógico. Una calma tan profunda y abrumadora que era casi más aterradora que el propio infarto. Mi mente, mi tiránica mente, se rebeló. «An microictes», gritaba una parte de mí. Una alucinación por falta de oxígeno al cerebro. Los neuroquímicos liberados antes de la muerte. Recité todas las explicaciones clínicas que había leído, los argumentos que habría usado para destrozar el testimonio de cualquier otra persona, pero eran como escudos de papel contra un tsunami. Porque aquella presencia, aquella luz, no era un fenómeno que se pudiera analizar, era una verdad que se sentía. Mi cerebro gritaba lógica, pero mi alma, una palabra que no había usado en 40 años, mi alma susurraba misericordia, y con esa palabra, la vergüenza me inundó con una fuerza 1000 veces superior al ataque al corazón. Ya no era el dolor físico lo que me doblaba, sino el peso insoportable de mi vida. Me vi al niño asustado que convirtió su dolor en rabia. Vi al joven arrogante que humillaba a su hermana por su fe. Vi al hombre que se reía mientras quemaba el rostro de una madre, de cualquier madre, para el aplauso de una multitud anónima. Vi la inmundicia de mi orgullo, la patética torre que había construido para ocultar mi miedo a estar solo. Y lloré, no con el terror de antes, sino con un arrepentimiento tan puro y tan hondo que me quemaba por dentro. Perdón. Susurré al aire lleno de luz. No sabía a quién se lo pedía, pero lo pedía desde las ruinas de todo lo que yo era. En medio de ese silencio luminoso, sonó el teléfono. El estridente sonido digital fue una profanación, una invasión del mundo real en aquel espacio sagrado. El aparato vibraba en el suelo, a unos centímetros de mi mano. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré y miré la pantalla a Marta. Mi hermana Ne, eran las 3 de la madrugada. Ella nunca llamaba a esas horas. Mi primer impulso, un reflejo condicionado por décadas de soberbia, fue ignorarla. Pero la luz seguía allí, y en esa luz, rechazar esa llamada se sentía como el pecado definitivo. Deslicé el dedo por la pantalla. «No pude hablar». Solo se oía mi respiración entrecortada. «Javier», dijo su voz, cargada de una extraña urgencia. «Javier, ¿estás bien?» «No sé por qué, pero me he despertado y he sentido que tenía que llamarte. Una angustia terrible. ¿Estás bien?» Tragué el veneno de mi propio orgullo, un veneno espeso y amargo, y logré susurrar a Marta: «Ayúdame». Lo siguiente que recuerdo
son flashes. Los paramédicos, sus rostros serios, las luces de la ambulancia pintando las paredes de mi casa de rojo y azul, y el rostro de Marta cercado de lágrimas, sosteniendo mi mano mientras me llevaban. En el hospital los médicos hablaron de un episodio de angina de pecho severa, una crisis de ansiedad brutal, agravada por el agotamiento y el alcohol. No un infarto masivo, pero sí un aviso. El último aviso que mi cuerpo me daba. Cuando me dejaron solo en una habitación ya estabilizado, Marta entró. Se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato. Luego rebuscó en su bolso y sacó algo. Sé que esto te parecerá una tontería, dijo con voz suave, pero mamá siempre llevaba una en la cartera Ann, y yo también. Mi tapas. Abrió la mano y me mostró una pequeña estampa de oración, gastada por los bordes. Era ella, a la misma cara del cuadro. La misma mirada serena, la misma túnica azul, la misma que yo había convertido en cenizas, y la misma que me había mirado en sueños. La cogí con mis dedos temblorosos. El cartón era real al sólido. No era un sueño. No era una alucinación, era la prueba física de que algo incomprensible había sucedido. Aquel trozo de cartón era el ancla que me impedía volver a la locura de mi razón. Este fue el verdadero principio de todo. Si quieres saber cómo se empieza a caminar cuando has pasado una vida entera huyendo, dale a me gusta y activa esa campanita, porque el camino de vuelta a casa es, sin duda, el más difícil de todos. Los días que pasé en el hospital fueron las horas más largas de mi vida, no por el aburrimiento ni por el dolor físico que remitía con los medicamentos, sino por el estruendo ensordecedor del silencio en mi cabeza. Mi mente, mi única aliada durante casi 60 años, se había convertido en un campo de batalla. De un lado, el viejo Javier, el racionalista implacable, se atrincheraba con un arsenal de explicaciones lógicas. Fue un síncope vasovagal, me repetía. Una alucinación inducida por la hipoxia. La luz era el resultado de la presión sobre el nervio óptico. El sueño, una manifestación de una culpa subconsciente reprimida por la muerte de mamá. Cada término médico, cada explicación neurológica era un ladrillo que intentaba reconstruir el muro de mi antigua fortaleza. Pero del otro lado, no había un ejército, no había argumentos. Solo había el recuerdo de una paz que desafiaba toda descripción, y el eco de una tristeza que no era mía, pero que me había empapado el alma. Marta venía a verme cada día. No me sermoneaba, no me decía «te lo dije», simplemente se sentaba a mi lado, me traía fruta, me hablaba del tiempo o de sus hijos, pero sus ojos me lo preguntaban todo, y yo no tenía respuestas. ¿Qué podía decirle? Oye, Marta, creo que la Virgen María me salvó de un infarto después de que yo quemara su cuadro en YouTube para celebrar mi 1.000.000 de suscriptores. Decirlo en voz alta sonaba la confesión de un dementa. Me avergonzaba. Me avergonzaba de lo que había hecho, sí. Pero en ese momento me avergonzaba aún más de mi incapacidad para entender lo que me había pasado. Yo, que había dedicado mi vida a desenmascarar la irracionalidad, me encontraba ahogado en ella, y la pequeña estampa que me había dado ese trozo de cartón gastado ardía en el cajón de mi mesilla de noche. No me atrevía a mirarla, pero tampoco podía tirarla. Era la prueba del crimen, y al mismo tiempo, la única evidencia de mi salvación. Las noches eran lo peor. Cuando las luces del hospital se atenuaban y el único sonido era el pitido rítmico de los monitores, la batalla en mi interior se recrudecía. Cerraba los ojos y no veía la oscuridad. Veía el jardín, volvía a él una y otra vez. La mujer de azul estaba allí, siempre junto al rosal sin espinas, y siempre lloraba esas lágrimas de luz. Pero ahora, en los sueños, yo ya no era un mero espectador. Y en el reflejo de cada lágrima, veía con una claridad insoportable momentos concretos de mi vida. Veía mi propia cara,
retorcida en una mueca de desprecio. Durante un debate con el pastor David, oía mi propia voz, cargada de una crueldad helada, explicándole a Marta por teléfono por qué su fe era un síndrome como cósmico. Y lo peor de todo, volvía a sentir el calor de las llamas en mi rostro mientras el cuadro se consumía y escuchaba mi propia risa. Una risa que ahora me sonaba a la de un demonio. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón acelerado. Y la primera imagen que acudía a mi mente no era la del sueño, sino la de mi vídeo. El vídeo que seguía ahí fuera, en internet, acumulando visitas y comentarios que me aclamaban por mi sacrilegio. Y la vergüenza era un ácido que me corroía las entrañas. Una tarde, Marta tuvo que irse antes y me quedé solo. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un color anaranjado y melancólico. El silencio era total. Con la mano temblorosa, abrí el cajón y saqué la estampa. La sostuve entre mis dedos. El cartón era fino, casi quebradizo. El rostro impreso era simple, sin grandes pretensiones artísticas, pero la mirada era la misma que en el cuadro, la misma que en mi sueño. Una mirada que no juzgaba, solo veía, y en ese momento el racionalista implacable hizo algo impensable. Llevé la estampa a mis labios. No fue un beso de devoción, fue el gesto instintivo de un náufrago que se aferra a un trozo de madera, y al contacto del papel con mi piel, el muro se vino abajo. Todo el orgullo, toda la arrogancia, toda la rabia que había acumulado durante 40 años, se disolvieron en un único y devastador sollozo. Lloré por el niño que fui, por el hombre en que me convertí y por el monstruo que había mostrado al mundo. Lloré por mi madre, por mi hermana y por una tristeza infinita que por fin entendía que no era solo de ella, sino también mía. No sé cuánto tiempo estuve así, abrazado a aquel trocito de papel como si fuera mi vida. Cuando levanté la vista, la habitación estaba casi a oscuras y supe, con una certeza que no venía de la lógica sino de las entrañas, que no podía volver atrás. No sabía qué camino tomar, no sabía si me lo merecía, pero sabía que tenía que empezar a andar. Y el primer paso era obvio, tenía que volver al lugar del crimen, no a mi patio trasero, sino al origen de todo, al hospicio donde mi madre pasó sus últimos días. Tenía que encontrar a la hermana Pilar. Tenía que mirar a los ojos a una de esas personas cuya fe yo había despreciado y no sabía qué más. Quizás solo necesitaba que alguien que representara todo lo que yo había odiado me viera como era ahora, un hombre roto, humillado y desesperadamente necesitado de algo que ni siquiera sabía nombrar. Si alguna vez has sentido esa lucha interior, esa guerra entre lo que tu cabeza te dice y lo que tu corazón sabe que es verdad, házmelo saber con un me gusta y activa esa campanita. Porque a veces para encontrarse, uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo, empezando por la razón. Salir del hospital no fue como salir de una cárcel, sino como nacer con 58 años. El mundo olía diferente, los colores parecían más vivos, y el peso de mi propio cuerpo sobre el asfalto era un milagro que no podía ignorar. Pero este nuevo mundo, este recién nacido, se encontró de bruces con el fantasma del hombre que yo había sido. La noticia de mi crisis se extendió como una mancha de aceite, primero entre los más cercanos. Algunos, como un viejo colega de la universidad, intentaron razonar conmigo con una condescendencia que yo mismo había practicado 1000 veces. Javier, has sufrido un trauma. El cerebro es una máquina compleja. Rellena los huecos con arquetipos culturales. ¿Viste lo que tu subconsciente, cargado de culpa por lo de tu madre, necesitaba ver? Otros, vecinos que me conocían de toda la vida, me miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si mi cordura se hubiera desprendido de mí junto con mi arrogancia. Me hablaban en voz baja, como a un enfermo. Y luego,
Estaba el mundo digital, mi antiguo reino. Aunque eliminé mi canal y todas mis redes sociales en un acto de purga desesperado, el vídeo de la quema del cuadro ya era inmortal. Estaba replicado en cientos de otros canales. Los comentarios eran un circo de crueldad. El racionalista implacable se ha vuelto loco. Le dio un infarto de tanto odiar. Y ahora, ve angelitos, es una estrategia para un nuevo canal de redimidos. ¡Qué farsante! Cada palabra era un puñal. Pero un puñal que, extrañamente, ya no me hería de la misma manera. Antes habría respondido a cada uno. Habría entrado en una guerra dialéctica para defender mi honor. Ahora solo sentía una profunda tristeza por ellos y por el hombre que los había alimentado. No discutía, no intentaba convencer a nadie. Cuando me acorralaban con sus teorías psicológicas o sus burlas, yo simplemente los miraba a los ojos y decía, con una calma que no era mía, fue la experiencia más real de mi vida. No había más argumento. No podía traducir a palabras la certeza que se había instalado en mi pecho. ¿Cómo explicas el sabor del agua a quien nunca ha tenido sed? ¿Cómo describes la luz a quien solo conoce la oscuridad? Mi hermana Marta fue mi ancla en esa tormenta. Me llevó a conocer a la hermana Pilar. Fui al hospicio con el estómago encogido, esperando encontrar el juicio en los ojos de aquella anciana a la que había ignorado durante años. Pero cuando me vio, aquella mujer menuda y arrugada como una pasa solo me sonrió. Una sonrisa sin dientes y llena de una luz que reconocí al instante. La Conti Tudú, con la voz rota, sin omitir ni un solo detalle sórdido de mi profanación. Ella solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé exhausto y avergonzado, tomó mi mano entre las suyas, que eran secas y cálidas como el papel de lija, y me dijo, Anijo, a veces Dios tiene que rompernos el corazón para poder entrar en él. Y en esa frase tan sencilla, encontré más consuelo que en todos los libros de filosofía que había devorado en mi vida. A través de Marta y la hermana Pilar, empecé a frecuentar un pequeño grupo de su parroquia. Eran gente normal, sencilla. Al principio me sentía como un espía en territorio enemigo. Me daba vergüenza que me vieran allí, el famoso Eitio, el que se reía de ellos. Pero nadie me señaló. Me ofrecieron café, me preguntaron cómo estaba, me incluyeron en sus conversaciones. Guay en paz, Eva. Vi que el rosario que una mujer desgranaba entre sus dedos no era un amuleto, sino el ancla de su paz en medio de la enfermedad de su marido. Vi que la imagen del Sagrado Corazón colgada en la pared no era idolatría, sino el recordatorio diario de un amor que ellos sentían real. Los símbolos que yo había vaciado de significado, que había reducido a meras herramientas de control, volvían a llenarse ante mis ojos con las vidas y las esperanzas de aquellas personas. El punto de inflexión llegó unos meses después, durante la celebración de fin de curso de los cursillos de cristiandad de mi hermana. Era una cena sencilla en el salón parroquial. Había música, risas, gente compartiendo sus historias. Yo estaba en un rincón, sintiéndome todavía un impostor. Marta me animó a decir unas palabras. El pánico me atenazó. Yo, habla, pero vi la mirada de mi hermana, la misma que me había suplicado tantas veces por teléfono, ahora llena de una esperanza que me desarmó. Y me levanté, el murmullo cesó. Todos los ojos se clavaron en mí. Mi corazón latía con la misma furia que la noche del infarto. Me acerqué al pequeño micrófono. Muchos de ustedes probablemente saben quién soy. Empecé con la voz temblorosa, o mejor dicho, ¿quién era? Yo era el hombre que se reía de su fe, el que los llamaba débiles, ignorantes. Yo tragué saliva. La vergüenza era una bola de fuego en mi garganta. Yo fui el hombre que, para celebrar 1 millón de personas que pensaban como yo, cogió un cuadro de Nuestra Señora, el cuadro que mi madre amaba, lo roció con gasolina y le prendió fuego mientras me reía para una cámara. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala.
Podía sentir la conmoción, el dolor en el aire. Miré a Marta, que lloraba en silencio. ¿Y hoy estoy aquí?, continué, con las lágrimas corriendo por mi cara, para decirles que estaba equivocado. Estaba ciego, estaba muerto de miedo, y lo llamaba razón. Estoy aquí para pedirles perdón. Perdona a mi hermana por cada lágrima que le hice derramar. Perdona a cada uno de ustedes por mi arrogancia y mi desprecio. Y para testificar que aquello que yo quemé, aquello que odié con todas mis fuerzas, aquello que declaré un mito vacío, fue precisamente lo que me levantó del suelo cuando estaba muriendo solo en el suelo de mi baño. No fue una idea, no fue una alucinación, fue una presencia, una misericordia que no merecía, y que aún así se me dio. No me convertí en un santo de la noche a la mañana. Sigo luchando cada día con mi orgullo, con mi cinismo, pero algo fundamental cambió. Ya no estoy solo en mi cabeza. Mi vida ya no es una fortaleza que defender, sino una casa con las puertas abiertas. He aprendido que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de caminar a pesar de ellas, confiando en esa luz que una vez me salvó. No se trata de cambiar de bando, de cambiar una ideología por otra. Se trata de cambiar el corazón, de permitir que la misericordia derrita el orgullo y transforme la rebeldía en una rendición agradecida, en una fe viva. Sí, mi historia, la de un hombre que tuvo que arder en su propio orgullo para encontrar la luz, te ha tocado de alguna manera si crees, como yo ahora, que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Te pido que le des a me gusta a este vídeo, activa la campanita, porque este es solo el comienzo de un nuevo camino, y quiero compartirlo con quienes sientan esta misma llamada. Y, sobre todo, me gustaría leerte. Déjame un comentario y cuéntame si alguna vez has sentido una presencia así, un momento que desafió toda tu lógica y te abrió a algo más grande. Tu testimonio es una luz más en el camino. Gracias por escuchar.